Continuando con la presentación, vamos a hablar sobre Bacillus cereus. El Bacillus cereus también es un bacilo gram positivo formador de esporas que ocasiona cuadros de gastroenteritis. Básicamente, su enfermedad está mediada por la presencia de una de estas dos enterotoxinas. Por un lado, la enterotoxina termoestable, que es resistente a la proteólisis, que ocasiona la forma emética, y por otro lado la toxina termolábil, que es similar a la toxina de E. coli de Vibrio cólera, que estimula la emilatociclasa del AMP cíclico en el epitelio y ocasiona cuadros de diarrea acuosa. Existe también el cuadro de infecciones intraoculares en la cual están implicadas tres toxinas: la toxina necrótica o termolábil, una cereolisina que tiene actividad de hemolisina y una fosfolipasa C que tiene actividad de lecitinasa potente. El Bacillus cereus coloniza la piel y puede contaminar los hemocultivos. Básicamente uno puede diferenciar una contaminación de una verdadera infección cuando en la toma de los hemocultivos, que son mínimo 2 botellas o pueden ser 3 botellas, en una sola de las botellas crece el Bacillus cereus mientras que en las otras no. Sin embargo, puede haber infecciones asociadas a cuerpos extraños intravasculares que pueden llevar ahí sí a casos verdaderos de bacteriemia que son persistentes y ocasionar sepsis. En la fotografía de la izquierda ustedes ven ojos que no tienen infección y cómo tras pocas horas de infección con Bacillus cereus puede llevar a un daño completo de toda la estructura del globo ocular. En cuanto a la epidemiología y la clínica del Bacillus cereus, tenemos que tener en cuenta que estas son bacterias que están ubicuas en todos los ambientes. Cuando se aíslan y no hay correlación clínica, generalmente indican contaminación. El cuadro de enfermedad emética básicamente está dado por arroz contaminado cuando no se refrigera. Este hecho de no refrigerar el arroz hace que las esporas sobrevivan y se libere la enterotoxina termoestable que no se destruye al recalentar el arroz. Ocasiona un cuadro de intoxicación o de una infección 1 a 6 horas posterior a la ingesta. La duración es de menos de 24 horas del cuadro, básicamente dado por vómito, náuseas y dolor abdominal. Por otro lado está la enfermedad diarreica, que esta sí es una verdadera infección que está dada cuando hay consumo de carnes vegetales o salsas que están contaminadas por esta bacteria. Tiene un mayor periodo de incubación y mayor periodo de duración de los síntomas. Las infecciones oculares pueden ocurrir posterior a traumas, con objetos contaminados, con tierra contaminada. Es una evolución rápida y progresiva que lleva a completa pérdida de la visión en las primeras 48 horas y que usualmente también se puede observar en usuarios de drogas intravenosas. Las infecciones asociadas a catéter venoso y las meningitis asociadas a catéter de derivación también son de los cuadros descritos de infección por este Bacillus cereus. Pueden ocasionar también cuadros de endocarditis, o sea, compromiso de las válvulas cardíacas, y en pacientes inmunosuprimidos en los cuales la ingesta de té puede llevar a cuadros de neumonitis, de bacteremia y de meningitis. El diagnóstico de laboratorio del Bacillus cereus se hace con cultivo de especímenes de pacientes, cultivo de heces, también con cultivo de alimentos contaminados, y aunque la gran mayoría de las veces el diagnóstico es clínico y epidemiológico. En infecciones intraoculares se recomienda el cultivo de las secreciones oculares y en los cuadros de infecciones sistémicas se recomienda la toma de hemocultivos. El tratamiento, la prevención y el control de las infecciones por Bacillus cereus básicamente es sintomático, que es lo que se hace en los cuadros de gastroenteritis. En otras formas, que son las formas invasivas, sistémicas, diseminadas, intraoculares, el tratamiento es difícil porque habitualmente son bacilos que son resistentes a penicilinas y a cefalosporinas, por los cuales se recomienda el manejo con antibióticos del tipo de la vancomicina, de la clindamicina, ciprofloxacina y gentamicina. En lo que debemos hacer énfasis es en la prevención, en el consumo rápido después de cocinar y en la adecuada refrigeración de la comida preparada si no se va a consumir inmediatamente.
Ahora vamos a hablar acerca de Clostridium. Los Clostridium son bacilos grampositivos anaerobios que están ubicuos en el suelo, así como en el agua o en aguas residuales. Hacen parte de la microbiota intestinal normal de animales y humanos. La mayoría son saprofitos inofensivos, sin embargo, algunos de ellos son patógenos para el ser humano. Son patógenos porque pueden, por un lado, formar esporas, lo cual les da una sobrevida mayor en condiciones de adversidad. Pueden también crecer rápidamente en un ambiente enriquecido que esté deprivado de oxígeno. Entonces, todas las lesiones que son ulceradas, traumáticas, donde no hay suficiente llegada de oxígeno, es un ambiente propicio para el crecimiento del Clostridium. Y también son patógenos porque producen toxinas del tipo histolítico, o sea que necrosan los tejidos. También pueden ser causantes de, liberan enterotoxinas, y por otro lado también pueden liberar neurotoxinas dependiendo de la especie de Clostridium. Además de la acción directa que puede tener sobre el tejido. Vamos a ver un caso clínico que tenemos para comentar sobre un cuadro de Clostridium, en este caso Clostridium difficile. Se trata de un adolescente de 16 años de edad en día 35 posterior al trasplante halogénico de médula ósea. Quiere decir esto que por alguna enfermedad en su sistema hematopoyético o inmunológico se manejó con un trasplante de médula ósea halogénico. ¿Qué quiere decir esto? Que es de un donante, generalmente un donante familiar, padre o madre o un hermano, y halogénico porque no es un trasplante que sea del 100% de compatibilidad, sino menor al 100%, puede ser del 50%. Quien presenta cuadro de diarrea acuosa abundante acompañada de dolor y distensión abdominal. Estos son los síntomas típicos que se presentan en cuadros de diarrea por Clostridium difficile. El paciente está bajo tratamiento inmunosupresor y recientemente recibió manejo antibiótico con meropenem, polymyxina B y amikacina por haber sufrido una bacteriemia por Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasa. Entonces, como ustedes pueden ver, en este caso se confirmó la diarrea toxigénica por Clostridium difficile al tener como antecedente, uno, por un lado, una enfermedad inmunosupresora, dos, por tener un esquema antibiótico prolongado, que es básicamente este último el factor de riesgo número uno para el desarrollo de enfermedad por este tipo de Clostridium. El Clostridium difficile, entonces, en cuanto a su fisiología de estructura, es un bacilo gram positivo anaerobio grande de 0,5 a 1,9 por 3 a 17 micras que forma libremente esporas tanto in vivo como in vitro. Crece rápidamente en los medios de cultivos y sus células vegetativas mueren rápidamente ante la exposición al oxígeno. Produce una variedad importante de ácidos grasos volátiles que da un olor característico a corral. El Clostridium difficile tiene formas vegetativas que ya las hemos mencionado, que en un 99% son eliminadas en el estómago por el pH del mismo. Sin embargo, hay algunas esporas de este Clostridium difficile que son resistentes a la acidez del estómago, que pueden germinar en el intestino delgado con la exposición a las sales biliares, reactivándose a su forma vegetativa. Entonces, volvemos y aclaramos. Existen las formas vegetativas que se eliminan en un 99%, pero las esporas sí pueden sobrevivir al ambiente ácido del estómago y a su vez al llegar al intestino delgado con la exposición a las sales biliares se reactivan a su forma vegetativa. Ya cuando llegan al colon, en el ambiente anaerobio del colon, en un hospedero susceptible, son capaces de proliferar y de colonizar la mucosa. Ya la alteración de la microbiota intestinal normal permite que las células en su forma vegetativa penetren la mucosa y se adhieran a la superficie del epitelio. Y van a ustedes acá a ver cómo el Clostridium difficile en sus formas vegetativas al llegar al colon producen toxinas A y toxinas B asociadas a enzimas hidrolíticas
que están acá representadas con el número 1, y que estas toxinas A y B llevan a la producción de unas citoquinas proinflamatorias en lo que provoca aumento de la permeabilidad vascular, reclutamiento de los neutrófilos y de los monocitos, y que están acá representados con el número 2, con alteración de las uniones intercelulares. Entonces acá vemos cómo son las uniones normales, acá vemos cómo se van separando las células una de otras, y esto hace que aumente la permeabilidad vascular, haya mayor reclutamiento de neutrófilos y monocitos, y finalmente lleve a la apoptosis de estas células epiteliales. Ustedes ven acá cómo se destruyen, y la producción local de enzimas hidrolíticas llevan a la degradación del tejido conectivo con la formación de las pseudomembranas, que es lo que vamos a ver acá en este engrosamiento importante que se ve, esta pseudomembrana. En cuanto a la patogénesis e inmunidad, tenemos por un lado la enterotoxina, que es básicamente la toxina A, que es quimiotáctica para los neutrófilos, lo que va a llevar a la liberación de citoquinas con un efecto citopático sobre las uniones celulares, aumentando la permeabilidad de la pared intestinal y la presencia de diarrea. Y por otro lado, la citotoxina o toxina B, que lleva a la despolimerización de la actina con daño del citoesqueleto celular. Y entre las dos, pues vamos a tener también una toxina binaria. Además, hay proteínas de superficie que dan adherencia a las células epiteliales. Ustedes ven acá en la fotografía de la izquierda cómo se observa en imágenes ya de patología la colitis asociada a antibióticos o colitis por Clostridium difficile, y aquí a la derecha ustedes pueden ver por imágenes endoscópicas cómo se observan los cambios en la mucosa intestinal. En cuanto a la epidemiología del Clostridium difficile, sabemos que en población sana y en pacientes hospitalizados hacen parte del microbioma intestinal normal, o sea que todos tenemos Clostridium difficile en nuestro intestino. También hay casos de diarrea en población fuera del hospital que han tenido contacto con ambiente hospitalario o que han tenido uso previo de antibióticos. La clínica está presente cuando hay proliferación en el colon y liberación de estas toxinas. En cuanto al Clostridium difficile, tenemos que tener en cuenta que se describió en el año 2003 en Estados Unidos, Canadá y en Europa una cepa hipervirulenta que está dada por la mutación en el gen que regula la producción de enterotoxinas y citotoxinas. Básicamente, esta cepa hipervirulenta tiene un ribotipo 027 NAP1. NAP1 significa electroforesis tipo 1 en gel de campos pulsados de Norteamérica. Esta cepa se asocia a una enfermedad más severa, con una alta mortalidad, con un riesgo incrementado de recaída, mayores complicaciones, y produce además otra toxina, que es la toxina binaria, que facilita la adherencia de la bacteria a la superficie de las células epiteliales, y además es una cepa que es resistente a las quinolonas. En cuanto al locus de patogenicidad cromosómica, tenemos acá que por un lado tenemos unos reguladores positivos y por el otro lado un regulador negativo. Cuando el regulador negativo falla, entonces todo va en este sentido y vamos a tener una mayor presencia de toxina B y toxina A, mayor permeabilidad de la pared celular, y no vamos a tener quien contraponga la acción de la toxina a nivel intestinal. Entonces el regulador negativo no está presente en esta cepa hipervirulenta, y por ende vamos a tener una cepa que es muy agresiva.